A las 8 de la mañana, 11 minutos, Política en Acción con Marco Antonio Pérez, Fermín Torres Glosa Jr., Carlos Alberto Morales y María Victoria Lararte. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido al programa. Carlos, muy buenos días a Fermín, a María Victoria, a todos los oyentes y televidentes que nos siguen a través de estas plataformas digitales y del dial del informativo del Eje Cafetero. Como siempre, iniciando semana movida. Con un martes que parece... Que parece el lunes. Una semana cortica, otra semana corta. Bueno, ¿cuáles son los tres temas de la agenda? Y por supuesto al final, la ñapa. Tres temitas que vamos a manejar. Uno, hay que revisar el tema del debate y de lo que pasó con la reforma pensional, Cámara de Representantes. Segundo, de nuevo esos rumores, esos vientos de conspiración, de golpe de Estado, es el tema que se está manejando y otros más que se están manejando a nivel nacional. Es un poco tocarlo ahí porque hay que tenerlo en cuenta. Y como tercero, como siempre, el menudeo político. A ver cómo está la política regional aquí en Risaralda. Bueno, muy bien, empecemos entonces, como dice el doctor Germán, la reforma pensional, ¿cómo va? Esa ya fue. O pues la primera parte, sí, ya claro. el viernes pasado la Corte Constitucional notificó a la Cámara, se convocó de manera extraordinaria y muy juiciositos los representantes. El sábado fueron y le dieron debate subsanando el tema, no fueron todos, pero la mayoría sí estuvo demostrando que en la Cámara de Representantes el gobierno Petro tiene mayoría. Ahí... Los días de la oposición, ¿no? Apenas lógico y tratable. Pero es el primer paso que se está ahí, porque con eso se subsana el tema de forma. Cuando se le dio el debate, entre comillas, a la carrera, que aprobaron a pupitrazo el proyecto del Senado de la República, se subsanó ese tema. Ahora va otra vez a la Corte a un debate y a una evaluación de fondo. A ver si corrigieron. Por lo cual fue de vuelta. Primero, si lo corrigieron bien. Si lo corrigieron bien, exacto. Ajá. Segundo, hay una serie de demandas que se han interpuesto y se tienen que evaluar. Una de esas, para tener en cuenta, es el presidente del Senado, Name, y el de la Cámara en su momento, que fueron... El de los votos, ¿o qué? Exacto. Que están hoy... Que se demostró, y por eso están investigados y demás, que fueron cooptados económicamente y compuestos para aprobar esos proyectos del gobierno nacional. Entonces la pregunta es, ¿eso afecta o no afecta el trámite y la aprobación como tal de la reforma pensional? Pasó ese tema de forma, sábado, pero ahora la Corte nuevamente la evaluará. Esperemos a ver qué pasa, no hay que cantar victoria todavía de parte del gobierno nacional. Y seguirán las demandas de aquellos que se oponen a todo lo que tenga que ver a las reformas presentadas por el actual gobierno, que no tiene nada que ver que sean convenientes o no, sino el tema de la ideología política. Exacto, está en juego. Algunos se le van a atravesar, unas con sentido y otras simplemente, como vos lo decís, por tema ideológico, atravesársele como tal. El otro tema, y de manera rápida, es el tema que se está dando debate durante toda esta semana y estaremos escuchando. La conspiritis. La conspiración en cabeza, al parecer, del ex canciller Álvaro Leiva. Visceral, ¿no? Visceral, Leiva es visceral. Ave María, impresionante. Primero, hace una semana estaba publicando una serie de cartas y de comunicados improperios y demás contra el presidente Petro. Ahora sale a decir y empieza a rumorarse el tema de que estaba conspirando un golpe de Estado, reuniéndose con congresistas norteamericanos, precandidatos presidenciales, una cantidad de cosas impresionantes. Lo particular del tema es que sale en este momento. Se especula que esas grabaciones y esos temas lo tenía desde hace ya algunas semanas conocimiento del gobierno nacional, no le dio curso a los órganos de investigación. Ahora estaremos hablando, enfrentado a otro tema. Ese tema de la posible golpe de Estado propiciado por el canciller está enfrentado a otro tema en la agenda. Es una eventual visita que habría hecho el presidente Petro en la posesión de Noboa, que estuvo en Manta y que al parecer se habría reunido con algunos cabecillas de grupos al margen de la ley, concretamente de narcotraficantes. Eso está en el ambiente ahí, entonces al parecer uno está tapando otro, entonces como estamos acostumbrados aquí en el país, para un escándalo, otro escándalo, entonces finalmente uno dice, faltando todavía mucha tela por cortar en los dos temas, algo le falta a ese cuento. Y porque además que en Colombia
hacemos denuncias en los medios, en las redes, sin pruebas. Totalmente. Entonces estamos acostumbrados, inclusive hasta periodistas reconocidas han hecho denuncias y las pruebas ¿dónde están? Lo sueltan a ver qué pasa. A ver qué pasa. El presidente ha dado respuesta a este supuesto complot de lo que viene adelantando visceralmente Leiva, porque eso hay que decirlo como estamos acostumbrados, con meridiana claridad. Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leiva y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro y canalla de alguien que simplemente había ayudado de corazón, escribió Gustavo Petro. Todo parece ser que se desprende, según Petro. El mandatario expresó que con el correr del tiempo no quiso aceptar pasos oscuros en la Cancillería, como el caso de Thomas Gregg, que es el tema de los pasaportes, por lo cual lo sancionó la Procuraduría. Tampoco quise que su hijo ocupase la Cancillería a una embajada como si la democracia fuera hereditaria. Esos dos temas son los que tienen con una furia, con un odio, con un veneno impresionante, visceral al señor Leiva, inventando o creando, bueno, puede que sea cierto, pero formando todo este polvoredo político, como lo dices tú, Marco, va a ser la noticia precisamente durante quién sabe cuántos días. Y es que la historia y el recorrido de Álvaro Leiva le van restando credibilidad a todo ese tema que se está comprando. De todas formas, decimos ahí, le falta algo a esa historia, está incompleta y la iremos develando durante los próximos días en medios locales, medios nacionales e internacionales, porque fue además revelada por el periódico El País de España, el principal medio de circulación en español. Tercer tema. El menudeo político local. Que ese es el que nos interesa y se mueve interesante. Primero, fiestas de Quinchía. Este fin de semana fueron las fiestas aniversarias de Quinchía. Ambiente propicio para encuentros, diálogos políticos y demás. Para coqueteos políticos. Para coqueteos políticos. Primero, antes del que a usted le interesa. Allá estuvo, Quinchía es reconocido como fortín liberal de Risaralda. Sí. Siempre ha ganado los liberales allá. Allá estuvieron cerrando alianzas de cara a las elecciones parlamentarias el hoy representante y aspirante al Senado, Diego Patiño. Tiene buen caudal allí. Y su pupilo Freddy Arias. Tuvieron respaldo de al menos 3 dirigentes reconocidos, 2 de ellos el presidente del Consejo con la mayor votación de la corporación y el Partido Liberal, y el exalcalde Jorge Alberto Uribe, conocido como El Gato. Es un terrero que otrora fue de Carmona, ¿no? Carmona, muy fuerte allá. Muy fuerte. Ahora es el liberalismo que se va fortaleciendo por allá. El otro elemento importante es lo que se venía especulando desde la semana pasada. Se retiró Juan Carlos Rivera de la lista de la aspiración a la Cámara por el partido de la U. Era obvio, ahí no había ninguna La pregunta era quién ocuparía ese lugar. Aunque no lo ha confirmado oficialmente de boca propia, tuvo diálogos en Quinchía, tuvo acercamientos con algunos dirigentes por allá y se especula ya en el mundo político como un hecho que ese espacio de Juan Carlos Rivera sería ocupado por la ex candidata a la gobernación y ex diputada Juliana Enciso. Viene a ocupar esa curul, o vendría a ocupar esa curul en el partido de la U. Algunos dicen fortaleciendo o equilibrando bases en esa lista considerada como muy fuerte dentro de la contienda en Risaralda. Se podía considerar como la más fuerte, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta la calidad de los contrincantes que hay. Es que tenga en cuenta, bueno, unas y otras. Uno, pues obviamente porque tiene el respaldo de la administración. Tiene el respaldo de la alcaldía de Pereira, que ha tenido una muy buena fuerza para llegar a la Cámara. Recordémosle de Juan Carlos Reinales y lo de Aníbal Hoyos. Esa curul o ese espacio en la U sería ocupado con Frangela Bermúdez. Consulta, ¿mantendrá o no mantendrá su aspiración con esos movimientos? Me atrevo con respeto a solicitar esa fanfarria de asombro, porque hasta hace pocos días Juliana decía que no a las candidaturas, su apoyo incondicional para esas 2 candidaturas féminas que lo acompañaban. ¿Dónde queda la credibilidad?
No, eso de que no, eso en política Pañitos de agua tibia. No, eso en política no sea. Pero hay que abrirle los ojos al pueblo mismo, hay que cambiarle. Es cambiante y dinámica. Quien hoy es mi opositor y que hoy denigro, hoy denigro de esa persona y es lo peor que hay en el mundo, pero mañana es mi amigo, es mi aliado. Y ahí es donde el pueblo mismo tenemos que limpiarnos los oídos. Los contextos políticos van cambiando. Hasta hace 8 o 15 días la lista estaba integrada por Frangela, Diego Ramos, Juan Carlos Rivera y Carlos Mario Gil. Con el retiro de Juan Carlos, pues se abre ese espacio, entonces ellos tienen que empezar a ver quién. Sí. Se especuló que de pronto el hijo de Víctor Manuel Tamayo, empezaron a ver entre los líderes del partido de la U o del mismo equipo de María Irma y de Mauricio quién podría ser. No encontraban a alguien que supliera con fortaleza. Entonces finalmente se ve, hágale usted. Entonces ella empieza a decir, venga, ¿hay opción? ¿No hay opción? Porque es que el otro tema no es empecinarse en opciones. Yo puedo decir, vea, yo quiero esto, pero si hay otra opción, ¿cómo se descarta? Finalmente lo que dice Fermín, la política es dinámica, entonces ¿cómo se juega? Entonces ahí es ese movimiento interesante dentro del partido de la U que también dará mucho de qué hablar. ¿Hasta qué punto se fortalece o no ese partido? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Frangela? ¿Continúa o no continúa? Carlos Mario, ¿fortaleza o no fortaleza? Diego Ramos, ¿está cómodo o no está cómodo en ese partido? O sea, hasta que no estén inscritos, no está definido. Que yo lo de Frangela creo que va seguro, porque es que hay una decisión del alcalde y de María Irma de apoyar a su hijada y sacarla adelante políticamente hablando. Ahora, la pregunta es, ¿alcanzan dos? ¿Alcanzan dos? ¿Cómo va a ser Exacto. eso? Y le conviene a Juliana Cámara o el proceso que viene desarrollando para la gobernación con miras, porque ella me lo aseguró, inclusive aquí al aire, mi propósito, mis metas es gobernación. Y en estos momentos sería, no sé, retroceder un poco, ¿no? Hay que ver los contextos. Y súmele otro. Entonces el Partido Conservador sí sacaría una lista a la Cámara. No, ¿y quién? Exacto. ¿Dónde están? ¿Quién? Porque entonces en teoría sería el representante Juan Carlos Rivera, que sería el encargado de liderar eso. Y empieza a ver con quién. Le suelto nombres. Por ahí está sonando Fernán Fortich, nombres ahí también. Hay otras figuras, porque es decir, tienen también el deber, si van a respaldar una candidatura al Senado del Partido Conservador, fortalecer esa lista para no perder. Rivera ha pensado no dejar la tetica, 50 millones de pesos que se gana en la Cámara de Representantes, a venir otra vez a pelear por una opción y una oportunidad y a invertir, porque cualquier peso que se invierte en campaña, pues siempre vale, ¿no? Es verdad. Pero entonces jugaría Partido Conservador. ¿Y dónde quedan los otros? Partido Liberal, ¿dónde está, por ejemplo, el tema del Mira y Centro Democrático? Algunos están en Fortaleza, que se encuentran, que hay reuniones. Estuvimos conversando la semana pasada con el candidato al Senado, Giovanni Londoño. Me dice que ese acuerdo, ese diálogo entre Mira y Centro Democrático es fuerte. Pero ya no firmaron con Colombia, con ahí le suelto Nuevo Liberalismo. Porque es que esa es a nivel nacional. Pero como van a poner candidatos locales, entonces los que están locales van a decir, venga, entonces juegan nacional y nosotros ¿qué? Le suelten nombre. Rodrigo Toro también va a ir a presionar ahí. O sea, es decir, hay muchas cosas para tener en cuenta en ese debate. Rodrigo Toro muy posiblemente aspire por el nuevo liberalismo y va a pedir que esa coalición nacional se replique a nivel regional. Son diálogos y son especulaciones que se van dando. Y le suelto también nombres a la alcaldía. Fuentes de alta fidelidad, como decía don Arturo Abella, señalan que Tamayo lo estaría pensando para volver a ser candidato a la alcaldía de Pereira. Su opción es alcaldía de Pereira, pero no descarta, si el contexto lo permite, gobernación, que además es ampliamente conocido en el departamento y conoce el camino. Pero ahí tiene sus nombres para tener en cuenta. Pero es que además Mauricio tiene la disyuntiva de a quién apoyar para garantizar un segundo mandato de ese grupo político. ¿Pero habrá sentimiento allí? Dependiendo de qué tanta votación pongan esos sentimientos, se va a mover o no va a mover. Y los compromisos también, porque es que hay compromisos de orden político y partidista que hay que respetarlos. Y no olviden que el sentimiento es de todos. Exacto. Y la política es cambiante. A ver, María. Hay esa mollejita para este menudeo político. Ahí los dejamos, pues, Carlitos. Don Marcos, muchas gracias por estar en nuestra sección política y por hacer un análisis completo del panorama nacional y local de la política.
que es cambiante cada semana viene un capítulo distinto. Sí. Así es. 8 de la mañana, 26 minutos, ya regresamos con el segundo bloque